Desde el Perú profundo, los saludamos a todos nuestros amados oyentes de todo el callejón de Conchucos y al mundo entero que nos escuchan a través de estos medios. Hoy, 1 del 2022, saludamos y bendecimos este nuevo año. Muchas felicidades a todos nuestros amados oyentes. Pues bienvenido a su programa de su radio misionera. Desde la ciudad de Poamba, la ciudad de los Cedros, su servidor Fortunato Curu Trujillo, se complace en presentarles la bendita palabra de nuestro Dios. Para todos nuestros amados oyentes que estén en este día maravilloso, gozando de la felicidad de este nuevo día del 2022. Pues hoy queremos compartirles la bendita palabra de nuestro Dios. Queremos ser agradecidos a cada uno, nuestros oyentes, ser agradecidos al Dios Todopoderoso. Si tú no sabes agradecer a Dios, este mensaje es para ti. No muevas el dial, pues solo presta atención a la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vamos a la poderosa palabra de nuestro Dios en Filipenses, el capítulo 1. Del verso 6, que dice así la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a lecturar del verso 3 y el verso 4. Dice: doy gracias a mi Dios siempre, que me guarda de vosotros, siempre en todas vuestras oraciones, rogando con gozo para todos vosotros. Vuestro tema en esta hermosa mañana es la gratitud a Dios. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por los filipenses, porque ellos estaban persuadiendo y estaban siendo perseverantes en el Señor. Eso es un gran motivo para dar gracias. Como aplicación podemos decir que los padres creyentes dan gracias a Dios por sus hijos cuando perseveran en el Evangelio. Este es un gran motivo para agradecer a Dios, pero en realidad el cristiano debe dar gracias a Dios por todo y en todo. Y en todo tiempo debe dar gracias a ese Dios Todopoderoso que lo conserva la vida hasta el día de hoy. En primer lugar, la gratitud a Dios es un importante motivo. La gratitud a Dios es un imperativo moral y una fuerza poderosa. La gratitud a Dios es la actitud correcta del corazón humano, perdonador, redimido y bendecido. Esta gratitud a vuestro Creador y Salvador y Señor, que está enfatizada en muchos pasajes de la Escritura, como vemos en San Lucas capítulo 17, del verso 11 al 19. Relata el sorprendente y admirable milagro por el cual el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos. Sin embargo, solo uno volvió al Señor para darle las gracias y para adorarle. Este era nada menos que un samaritano. Y el Señor Jesús dijo, refiriéndose a él: no hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos aquí en este maravilloso pasaje que 10 leprosos fueron bendecidos, fueron sanados.
pero solo uno volvió a agradecer a Dios. Querido hermano y amigo que me escuchas, ¿cuántas veces has agradecido a Dios? Algunos agradecen cada año nuevo, hacen un devocional, un culto de acción de gracias, pero la gratitud es cada día, cada mañana, porque cada mañana son nuevas sus fidelidades y cada mañana son nuevas su misericordia y su bendición para cada uno de nosotros. Pues la gratitud debe ser un modo de vida. La gratitud debe ser cada mañana de levantarse y agradecer a Dios. Pues aquí vemos la gratitud de este extranjero que agradeció a Dios. Pero vemos en la vida cristiana que muchos cristianos no agradecen a Dios. Los que Dios más los bendice con casas, negocios, carros, tiendas, empresas, cuentas bancarias, son los que menos agradecen a Dios. Porque no tienen el tiempo necesario, dice, para agradecer a Dios. Donde todo tiene su tiempo. Donde el primer lugar, el primer agradecimiento, cada mañana, cada día, al amanecer, lo primero, el agradecimiento debe ser al Dios Todopoderoso. Número 1, la gratitud nos impulsa a obedecer a Dios. Entonces, en primer lugar, la gratitud nos debe impulsar a obedecer a Dios, a adorar a Dios. Dice aquí en San Juan 14:21, el Señor Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La persona agradecida comprende muy bien que su deber es obedecer al Señor y hacerlo de esta demostración de amor. Hacerlo que Dios es el Dios quien se merece el agradecimiento. Segundo, o número 2, la gratitud nos impulsa a adorar al Señor en todo por nuestro ser. Nos impulsa a adorar en todo vuestro ser. Nos habla aquí en San Lucas capítulo 7, verso 37 al 50. Narra el episodio de una mujer pecadora, se postró al Señor y adoró, mientras que un fariseo solo observaba y criticaba. Un fariseo que solo estaba para juzgar y condenar. Jesús dijo al fariseo acerca de la mujer: por lo cual te digo que muchos sus pecados le serán perdonados, porque al que amó mucho se le ama mucho, mas al que se le ama poco, poco ama. Bendito sea el nombre vuestro Dios. Entonces la gratitud como hijo de Dios, si tú reconoces que todo es de Dios, hasta tu vida, entonces la gratitud, el agradecimiento te lleva a adorar y exaltar el nombre de vuestro Dios. No solo en palabras, sino en hechos, en actos que agradezca a Dios. En actos que realmente glorifiquen a Dios. Solo las palabras no son suficientes, sino algo más. Algo más. Nuestro ser, nuestro trabajo, nuestras manos, nuestras finanzas, nuestro ministerio, nuestra vida debe estar en agradecimiento al Dios Todopoderoso. Número 3, la gratitud a Dios nos impulsa a anhelar y vivir en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Aquí lo vemos en el libro de Hechos capítulo 12, verso 14. Solo una persona agradecida por haber recibido la salvación de Dios puede anhelar vivir en santidad. Pues, queridos hermanos y amigos,
La gratitud a Dios nos va a impulsar a vivir una vida de integridad, una vida de verdad. Una vida conforme a la palabra de Dios. Como cristianos, muchos cristianos andan una vida tramposa, una vida engañosa, una vida falsa, una vida hipócrita. Aquí la gratitud nos lleva a anhelar a vivir una vida de santidad, una vida de temor de Dios, de agradecimiento a Dios por la vida. A los cristianos, pastores y obreros, a veces hacen una vida tramposa, le engañan a Dios en cuanto a la mayordomía, pues hacer trampa es no decir la verdad, es no dar lo que a Dios le corresponde verdaderamente como Dios quiere. Allí, hermanos, hay mentira y robo a Dios. Y la Biblia dice que los ladrones y los mentirosos nunca entrarán al reino de Dios. La gratitud es darle la mayordomía correctamente conforme Dios nos ha bendecido, sin robarle ni un solo céntimo. Esa es la gratitud de Dios. La gratitud de Dios nos lleva a adorar, nos lleva a vivir una vida de santidad, una vida de obediencia. ¿Qué es la vida de santidad? Es andar conforme a la verdad. Conforme a la verdad, vivir como Él quiere que vivamos, andar como que Él quiere que vivamos, decir la verdad, vestir como debemos vestir, hablar como Dios quiere que hablemos. Entonces, en tercer lugar, la gratitud a Dios nos impulsa a ser genuinamente humildes. La gratitud a Dios nos protege de caer en el orgullo. Y nos recuerda que somos totalmente independientes de Él. Aquí nos habla en San Lucas 18, verso 9 al 14. El Señor narra la diferencia entre la oración de un fariseo orgulloso y de un publicano arrepentido. Y dice, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que otro fariseo. Por cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí vemos que la gratitud nos impulsa a ser genuinamente humildes. Aquí vemos esta narración, que aquel fariseo levantaba sus manos y decía, Señor, no soy como este fariseo pecador. Ayuno 3 veces a la semana. Hago conforme a tu palabra. Obedezco y hago todas las cosas conforme a tu voluntad. Pero el publicano agachado no tenía la dignidad de levantar y decir, sé propicio de mí, pecador. Y aquí dice la Biblia que aquel hombre fariseo orgulloso se fue con su misma conciencia sucia porque no había agradecido ni pedido perdón a Dios. Pero este publicano pecador se agachó y dijo, perdona, sé propicio de mi pecador. Se fue justificado. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. La gratitud nos impulsa a predicar el Evangelio. Es imposible comprometernos con la iglesia y con la extensión del reino de Dios si no hay gratitud. De hecho, el reino de Dios, desde la perspectiva humana, se basa en la respuesta de la persona redimida ante el amor tangible de Dios, expresando la muerte del Señor Jesucristo. Y la respuesta correcta solo puede ser en una persona de gratitud, que está agradecido a Dios porque le salvó la vida, porque le sacó de los bichos, de los hábitos malos. Entonces, sin gratitud de ello, impulsa el Evangelio, predica el Evangelio, predica con su vida, predica en los medios que se pueda dar, predica con su dinero, predica con sus actitudes, predica con su testimonio. Entonces la gratitud nos impulsa a predicar el Evangelio, a vivir una vida, a defender el Evangelio y extender el reino de Dios.
No me puedes decir tú que agradeces o predicas el evangelio si tú no estás comprometido con la iglesia, no estás comprometido con el evangelio, con tu propia vida. Comprometido es congregar continuamente a la iglesia. Comprometido es siempre dar su mayordomía. Comprometido es estar cumpliendo en todas las actividades de la iglesia. Un hombre, un cristiano, un predicador, un pastor comprometido con Dios. No solo son las palabras, sino el agradecimiento a Dios. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Vemos esta mujer que llegó, derramó el vaso de alabastro en los pies de Jesús. En agradecimiento a Dios que lo salvó su vida, que lo limpió. Las palabras no fue suficiente para esta mujer, sino fue suficiente dar lo que más costaba, lo que más era, lo más caro, lo más mejor a Dios. Entonces está dando lo mejor de tu vida, está dando lo mejor de tu juventud, está dando lo mejor de tu dinero para que se extienda el reino de Dios. Entonces eres un hombre agradecido a Dios. Si no estás haciendo eso, puedes ser un religioso más y menos un cristiano, hijo de Dios. El hijo de Dios, el cristiano agradecido, está comprometido con su Dios, con su iglesia, con la predicación del reino de Dios. Punto número 2. La ingratitud hacia Dios es inmoralmente justificable y destructible. En primer lugar, punto número 1. La ingratitud a Dios es una actitud diabólica. Porque nos habla en el libro de Génesis capítulo 3. Fue introducido por Satanás al jardín de Edén. Y pues la mujer, en vez de agradecer a Dios, en vez de escuchar los principios y los mandamientos de Dios, y Adán y los primeros padres obedecieron a lo que Satanás dijo. Por eso decíamos al principio que la gratitud de Dios nos lleva a obedecer a Dios. La gratitud de Dios nos lleva a adorar a Dios. La gratitud de Dios nos lleva a ser genuinamente humildes. La gratitud de Dios nos impulsa a adorar a ese Dios, a agradecer a ese Dios que se merece el agradecimiento a Dios por la vida, por la salud, por el pan diario que Dios nos da, por una familia bendecida que Dios nos da. Yo estoy agradecido completamente a Dios porque desde hace 30 años, muy jovencito, me lancé al ministerio de Dios. El ministerio del evangelio, sin saber cómo era, pero ahí estaba, gloria al Señor. Y en todo ese tiempo, estos 30 años, me ha guardado Dios del peligro, de la maldad, de los brujos, del terrorismo, del sicariato, de accidentes, de naufragios, de muchas cosas, y me ha sostenido hasta ahora. Por eso doy gracias a Dios, a ese Dios grande y poderoso. Por eso le obedezco, le adoro, le sirvo, predico su evangelio, anuncio las buenas nuevas y impulso ahora a la gente y a todos los hermanos del Callejón de Conchucos y el Perú entero y al mundo entero donde me escuchan. Sea una persona agradecida a Dios. Yo estoy agradecido a Dios porque a los 6 años me quedé mudo y paralítico y Dios me dio la oportunidad de hablar y de caminar. Hace 17 años sufrí un accidente. Un año estuve paralítico. Quizá la ciencia no pudo hacerme caminar, pero Dios me visitó y me hizo caminar nuevamente y me dio la oportunidad nuevamente de llevar las buenas nuevas de salvación. Hoy me estás escuchando claramente en esta hora. Por eso la ingratitud es diabólica. Pues sea agradecido a Dios, sea agradecido con tu vida, con tu fuerza, con tu profesión, con tu dinero, con tus cosas. Sea agradecido a Dios. Y si no eres agradecido con todo esto, algo diabólico está en tu vida. Sé libre de todo eso y agradece a ese Dios verdadero. No agradezcas a la fama, al prestigio, porque eso, las cosas de este mundo pasa, termina, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Número 2, la ingratitud y la incredulidad van de la mano. Aunque Israel fue librado milagrosamente de Egipto, se negó a agradecer a Dios. Por el contrario, murmuraba contra Dios muchas veces. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo.
Éxodo 17, verso 3 en adelante, dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El resultado de eso, una generación entera murió en el desierto sin alcanzar la promesa de la tierra prometida. Todos los 40 años tuvieron en el desierto. Toda esa generación tuvo que morir porque los padres de ellos no obedecieron a Dios. Porque los padres de ellos fueron incrédulos, no creyeron a Dios. Dios siempre, cada día les daba el maná que comieran. Siempre les daba cada día en el desierto, sacaba agua para que bebieran. ¿Por qué tuvieron que dudar de Dios? ¿Por qué tuvieron que ignorar, criticar, murmurar de Dios? Quizás cuando las cosas no te salen bien, cuando la empresa y los negocios o el ministerio, todo lo que tú deseas no sale bien, empiezas a ignorar y criticar a Dios en vez de agradecer a Dios. Querido hermano y amigo que me escuchas en esta hora, a ver, las cosas no salen como nosotros queremos, porque no está en el plan de Dios. La voluntad de Dios es que todo nos vaya bien. La voluntad de Dios es que estemos prosperados. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos la voluntad de Dios y sirvamos a Dios como Él quiere. Pero a veces no sale como nosotros lo planeamos, porque los planes del hombre a veces son falsos, traicioneros por el corazón del mismo ser humano. Pero el corazón de Dios siempre es perfecto y correcto. Él siempre desea el bien para cada uno de nosotros. Así que, querido hermano, no dudes de Dios. No dudes, no seas incrédulo, porque la incredulidad, todo va con la mano, con la ingratitud, con la desobediencia, con la ingratitud de no querer agradecer a Dios por las cosas que suceden. Hay que ser agradecido en las buenas y en las malas. Y en todo momento ser agradecido a Dios, porque todo es la voluntad de Dios. Tercer lugar, la ingratitud lleva a traicionar a Dios. Fue la ingratitud que le convirtió a Judas a ser un traidor. Dice aquí en el libro de San Lucas, capítulo 22, del 1 al 6. Entró Satanás en Judas, que tenía por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Fue la ingratitud la que engañó al hijo pródigo. Entonces, querido hermano y amigo, la ingratitud te va a llevar a traicionar a Dios. La ingratitud, si tú no agradeces cada día a Dios, la ingratitud te va a llevar a traicionar a Dios. Vas a traicionar por el dinero, por un puesto político, vas a traicionar por un trabajo, vas a traicionar por la fama, vas a traicionar por los aplausos, vas a traicionar porque otros te halagan, y vas a llevar traicionando a Dios como Judas lo hizo. Y aquí vemos otra historia. La ingratitud le engañó al hijo pródigo. Aquí dice la palabra de Dios en San Lucas 15, del 11 al 32, dice: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, traicionando. Cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra o de aquella provincia, el cual lo envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar a su vientre de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie lo daba. Al exigir a su padre su parte de los bienes, le estaba diciendo, porque no quería obedecer los principios
y las ordenanzas de aquel hogar. ¿Por qué no te mueres de una vez y dame los bienes o pueda agarrar mi parte mía? Fue la ingratitud del hijo pródigo. Vemos la ingratitud de aquel hijo, después de haber tenido muchas cosas, de haber tenido mucho dinero. El dinero le hizo perder la razón, le hizo perder el conocimiento a este joven que dependía de un padre. Así son los cristianos hoy en día. Cuando se han multiplicado sus bendiciones, cuando se han multiplicado sus negocios, se han multiplicado sus bienes, no hay tiempo para agradecer a Dios, no hay tiempo para darle a Dios. La ingratitud te lleva más y más a traicionar a Dios y te vas tras el dinero, tras la fama, tras muchas cosas que no son duraderas de esta tierra. Y terminas como el hijo pródigo, enfermo, que no te alcanza nada. Ahí donde vuelves a Dios. Este hijo pródigo, cuando empezó a faltar, cuando tenía hambre, buscaba que lo ayuden los amigos, y todos le habían abandonado. Todos te van a abandonar en el camino. Pero ser agradecido a Dios, Dios jamás te va a abandonar. Es un Dios, un amigo fiel que nunca nos abandonará. Siempre estará con nosotros por todos los días de nuestra vida. En las buenas y en las malas siempre estará con nosotros. No seas traicionero como Judas. No seas traicionero como el hijo pródigo. Agradece cada día por el pan que te da Dios cada día. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Cuarto lugar, la ingratitud es característica de un hombre pecador. Pablo pide muy seriamente a Timoteo. Dice, evita a los ingratos. Y aquí nos habla en 2 Timoteo 3, verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esto es lo que hay en este tiempo. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos. Y supuestamente son cristianos, pero en la realidad el cristiano es un hombre o una mujer, un hijo de Dios, primeramente agradecido. Un hombre que agradece a Dios, un hombre que obedece a Dios, un hombre que adora a Dios, un hombre que sirve a Dios, un hombre que es humilde, un hombre que esa gratitud que Dios le ha dado le impulsa a defender y a predicar el evangelio y a extender el reino de Dios. Los ingratos forman parte principal de una lista de gente absolutamente irreprochable desde la perspectiva de Dios, porque son gente que no agradecen a Dios, son gente que cada día le dan la espalda a Dios con sus mismos actos y sus hechos. Pues tu generación será lo mismo como el pueblo de Israel, una generación maldita, una generación que no entrará al reino de los cielos. Si a tus hijos no lo enseñas a orar, no lo enseñas a leer la palabra de Dios, no lo enseñas a congregar en la iglesia, no lo enseñas a diezmar, lo enseñas a robar, a dar mitad a lo que le pertenece a Dios, tu generación será maldita por la eternidad. Porque la Biblia, malditos sois con maldición, porque nación toda me habéis robado, generación toda me habéis robado. Había sido ladrones porque me habían robado hasta la gratitud, me habían robado hasta el agradecimiento a Dios. En vez de agradecer al prestigio, a la fama, al dinero, a la empresa y a todo, ¿por qué hoy no adoramos y agradecemos a Dios por este año que hemos pasado, estos años difíciles de pandemia? Dios nos ha dado la vida. Si tienes la vida hoy, es porque Dios te ha dado la vida. No es por tu dinero, no es por tu posición, no es porque te has cuidado. Dios te ha cuidado cada día, ha cuidado tu familia. Querido hermano y amigo que me escucha en el callejón y el mundo entero, que te queden claros, si tu familia está sana, está bendecida hoy, es porque Dios lo ha guardado. Dios te ha dado la vida. Dios ha guardado tu familia, ha guardado tu vida, ha guardado tu ministerio, ha guardado tu empresa, ha guardado todo. Es Dios. Decir que tú lo has guardado, que tú te has cuidado, es inútil.
es inútil, porque sin Dios nada somos y nada podemos hacer. De Él depende vuestra vida, de Él depende todo. Si aún tiene un segundo, mueve un dedo, mueres instantáneamente. Entonces hay que ser agradecidos por Dios. Tercer lugar, tenemos que aprender a ser agradecidos a Dios en todo y por todo. La Escritura está llena de referencias acerca de la importancia de cultivar un corazón agradecido. Dice en el Salmo 103 del 1 al 2, exhorta a agradecer a Dios. Dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que sacia tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sana tu dolencia y te saca del pozo cenagoso. Quizás Dios te ha sanado del cáncer, te ha sanado de enfermedad incurable, que el dinero no te pudo sanar, ni los médicos te pudieron sanar, pero hoy eres ingrato. Has traicionado, has dado la espalda a Dios por cosas que no tienen sentido en esta tierra. En Efesios 5, verso 20 dice, dad siempre gracias por todo a Dios, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuánto sirve tener un corazón agradecido a Dios? Nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 17. En todo lo habéis hecho, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y dad gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Quiere decir por medio de Jesucristo. Exhorta a los creyentes a vivir una vida continua de acción de gracias a Dios por todo y en todo. Queremos decir que todos los días y en todo tiempo nuestra vida debe ser agradecida a Dios. No solo con palabras, sino con nuestra vida, con vuestro dinero, con todo lo que tenemos, ser agradecido a Dios. Cuarto lugar, la gratitud a Dios conduce al gozo y la gratitud, y no a la amargura. La gratitud a Dios conduce al gozo y no a la ingratitud de la amargura que nos lleva cada día por la ingratitud. Filipenses tiene 16 reflexiones del gozo y el regocijo, pero solo podemos experimentar o expresar el gozo de Dios cuando tenemos una gratitud profunda y práctica hacia nuestro Señor Jesucristo, porque Él se merece la gracia. Nosotros merecíamos el castigo eterno por ser pecadores, por ser inmundos, pero el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario y dejó el regalo inmerecible, las gracias, la acción de gracias. Por la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección nos dio la vida eterna y la salvación. De eso debemos sentirnos siempre agradecidos al Dios Todopoderoso, porque se merece el agradecimiento por cada uno de nosotros. Dice aquí en el libro de Hebreos 12, verso 28, dice así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos, mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndolo con temor y reverencia. Agradecidos a Dios con temor y reverencia. A cada uno de nosotros nos lleva este versículo, esta palabra de Dios, a agradecer a Dios con temor y reverencia, sirviendo a Dios con amor y con temblor y con mucha humildad a cada uno de nosotros. Yo como su servidor los digo a cada uno, nuestros hermanos pastores, hombres evangelistas, hombres de Dios, sirvamos con temor y reverencia a Dios, siempre agradeciendo cada día, especialmente por la vida, por el ministerio, por todo lo que Dios nos da cada día. Entonces, que te queden claro que el agradecimiento no es cada año, sino todos los días, cada mañana, porque cada mañana nuevas son sus fidelidades. En el libro Lamentaciones dice, Dios podía habernos consumido
pero su misericordia nunca decayó sobre nosotros. En este tiempo de pandemia nunca ha decaído su misericordia sobre nosotros, sus bendiciones. Cada mañana hemos tenido y cada mañana disfrutamos. Y cada mañana disfrutamos un nuevo vivir, un nuevo amanecer, un nuevo oxígeno para vivir, una nueva bendición para todas nuestras familias. Entonces, sea agradecido a Dios. Muchas bendiciones a todos nuestros amados oyentes. Que tengas un feliz nuevo año 2022 y prosperes. Pero sí eres agradecido con Dios. No solo con tus palabras, sino con tu vida, con tu ministerio, con tu dinero y con todo lo que tienes. Sea agradecido cada mañana. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.